Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, Padre, que nos has permitido. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien lo ha planeado, lo ha permitido. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Explícate a tus siervos, Señor, esa revelación profética, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, nos dé cada corazón y nos enseñe cada día más de esa palabra maravillosa que nos lleva, mi Dios, a avanzar más cada día en el camino del Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te damos las gracias porque nos has dado la vida, por tu amor y misericordia. Todos mis hermanos están en otros países y están también conectados. Gracias te damos, Dios mío, porque tú tienes el control completo, absoluto, sobre todo lo que nosotros hacemos por ti y para ti. Porque separados de ti, nada podemos hacer y sin ti nada somos. Dice tu palabra, Señor. Y le pedimos, Señor, derramar de tu gloria, de tu Espíritu, de tu poder, Padre Celestial, en esta reunión. Y nos hemos ministrado por medio de tu Espíritu, usando tu siervo, el profeta, Padre, para que nosotros seamos edificados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados. Dios les bendiga nuevamente. Para los que acaban de ingresar, bienvenidos a todos, mis amados, a cada uno por nombre. Que Dios les bendiga abundantemente. Quiero decir, pues, creo retomar el tema de la semana pasada, amados, porque vamos en una misma sintonía. La idea es empezar desde el ABC, diría yo, desde el enfoque para mí y según la Biblia, según lo que Dios a mí me ha enseñado y que durante estos años yo he podido practicar la palabra del Señor y he visto también que algunos se han confundido en el camino, amados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos nosotros, Pedro hace mención de algo y él dice que la palabra profética más segura, que hacemos bien, ¿verdad? En que permanezcamos en la palabra profética más segura, lo estoy parafraseando, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando Pedro habla de esto, es porque la palabra profética más segura, la palabra infalible, es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero hay una palabra también, amados, y es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que actúa en algún momento, en un tiempo determinado, para la vida de cada uno de nosotros. Voy a explicar esto de esta manera. La Biblia nos dice, por ejemplo, cómo vivir, pero no nos dice en dónde vivir. No sé si me explico. Quiero decirlo de la siguiente manera. Dios nos dice cómo vivir según su reino para poder obtener los beneficios del reino, pero no nos dice en dónde vamos a vivir geográficamente, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entra la situación aquella donde decimos nosotros, bueno, la palabra escrita está escrita, pero no me dice, por ejemplo, qué debo trabajar sobre la tierra o qué plan tiene Dios para mi vida en este momento, en este mes de julio para mí, por ejemplo, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, Él les dice, Padre, en una parte del Padre nuestro, ¿verdad? Le dice que se haga tu voluntad, así en los cielos, se haga en la tierra. Es decir, dicho de otra manera, que así como tú escribiste en los cielos del plan para mi vida, que se haga sobre la tierra. Pero eso implica tiempos que lo vamos a ir viendo después, porque Dios no trabaja en el tiempo cronos como el nuestro, ¿verdad? Que es el tiempo constituido por horas, minutos, el calendario, sino que Dios trabaja en un tiempo fuera del tiempo cronos, y ese tiempo está conectado con la eternidad. Entonces, ese tiempo conectado con la eternidad, cuando nosotros nos enfocamos en ese tiempo, se establece una voluntad de Dios sobre la vida o sobre nuestras vidas, ¿verdad? Que tiene que ver con el propósito y el plan con el que Dios nos envió a esta tierra. Ahora, en este orden de ideas, yo quisiera decirlo, lo que sucede cuando el Señor viene y Él establece la palabra diciendo que se haga su voluntad en el cielo, pues que se haga como en el cielo, se haga también en la tierra. Pero aquí entramos entonces al tema
de lo que representa la palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no nos dice dónde tenemos que movernos, no dice, por ejemplo, la palabra usted no va a encontrar ahí que alguien tiene que ser mecánico, jamás lo va a encontrar en la Biblia, ¿verdad? No le va a decir, mire, usted tiene que vivir en la zona 1 de Guatemala o tiene que vivir en Estados Unidos, en cualquier estado. O sea, eso no va a aparecer en la Biblia. Entonces, ahí es donde entra la guianza del Espíritu Santo, pero también es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Ahora, no solamente guiarnos a toda verdad, sino que también nos iba a enseñar las cosas que habían de venir. Entonces, muchas veces nosotros estamos orando al Señor, pero estamos buscando una guianza de Dios, ¿verdad? Y el problema es que la palabra inspirada tiene una vigencia, por ejemplo, tiene una vigencia. Si no se mueve uno en el momento en el que Dios está diciendo algo, perdemos ese kairos, esa conexión con la eternidad que nos hacía en algún momento poder adquirir o poder avanzar en el propósito y el destino que Dios ha establecido para nosotros. Si nosotros en algún momento Dios por revelación nos empieza a hablar acerca de alguna situación, de algún problema que tenemos, en donde nos tenemos que mover en un tiempo, pero no nos movemos en el tiempo que debemos de movernos, o en el momento en el que Dios está dando esa palabra inspirada, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es guiada, es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si no la obedecemos, perdemos bendiciones, amados. Y aquí es donde ya entramos a la parte profética de la palabra inspirada. Lo que habíamos visto hasta el día lunes pasado era la palabra profética más segura que está escrita en la palabra. Usted se recuerda que hablamos del Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, y pues ahí se establece que la palabra es el verbo hecho carne es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esa analogía con Génesis capítulo 1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Que de hecho trato de no entrar a las palabras en hebreo porque no quiero hacerlo, no quiero confundirlo, ¿verdad? Quiero hablarlo con palabras muy sencillas, pero la palabra que Dios utiliza allí es la palabra bara en hebreo, que quiere decir crear, pero crear de la nada, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, porque nosotros cuando vamos a Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Yo creo que acompáñenme de una vez ahorita a Hebreos capítulo 11, si me hace favor, para los que me van siguiendo con su Biblia. Quiero que me busque ahí Hebreos capítulo 11 y ahorita le voy a dar el versículo. Y entonces dice 11, verso 3. Dice así, capítulo 11, verso 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la palabra de lo que hablamos la semana pasada para tomar en contexto y hacer pues énfasis en lo que quiero dar una diferencia entre la palabra escrita y la palabra inspirada. Sin embargo, la palabra escrita, dice la Biblia, cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, acá dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Fíjese que hasta para eso necesitamos fe, ¿verdad? Pero fue constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, y lo sigue explicando con un lujo de detalles ahí asombroso porque dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto aquí nos viene a dar una revelación el Señor diciendo que Él crea las cosas cuando no existen.
Él puede sanar a quien quiera Él y a quien Él desee sanar, aún en medio de una situación de, digamos, tal vez de desesperación o en algún momento de desahucio, ¿verdad? Que le hayan desahuciado o qué sé yo, alguna enfermedad de las que generalmente pues no hay cura, ¿verdad? No solamente esas, también enfermedades o a veces situaciones en las que los hermanos necesitan ser sometidos a alguna clase de intervención quirúrgica, ¿verdad? Hemos tenido los casos, muy personalmente hemos trabajado casos en donde Dios hace, en el momento, Él está operando, ¿verdad? A la persona, incluso la persona se levanta y se levanta con algunos signos, como que verdaderamente haya sido operada, ¿verdad? Como que hubiera sido operada en algún sanatorio u hospital. Como Dios dejando señales siempre en el cuerpo de la veracidad de lo que Él está haciendo, ¿verdad? Entonces, Dios hace de la nada, formó el universo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, en algún momento, algunos de los que están aquí presentes me han oído, han escuchado pues este testimonio que yo lo he contado por mucho rato, porque fue para mí muy impactante, fue las primeras veces, la primera vez que para mí Dios me hacía un milagro de finanzas, ¿verdad? Yo recuerdo que esa vez yo no tenía trabajo, todavía no estaba en el ministerio. Yo pues trabajé por mucho tiempo en la industria farmacéutica, fui gerente de 2 laboratorios transnacionales, pero llegó la época en que no tenía trabajo, hermano. Y me recuerdo que en ese tiempo yo le dije, Señor, yo necesito trabajo, necesito producir. Tú sabes que a mí me gusta trabajar, me gusta mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, resulta que ese día me habla el Señor y me dice, hijo, quiero que te vayas para un centro comercial de Guatemala que estaba, yo le digo, por lo menos a 45 minutos de distancia. Eso era imposible llegar con mi carro, con mi auto, porque el nivel de la gasolina estaba casi en reserva. Y usted y yo sabemos que la reserva de un vehículo no da para tanto, y sobre todo en medio del tráfico, ¿verdad? Sin embargo, yo agarré camino, me fui y le dije, Señor, en tu palabra, yo voy a creer a tu palabra, pero estamos hablando de la palabra inspirada, por eso lo estoy dando de ejemplo. Claro, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esa palabra inspirada también. De hecho, nos tenemos que mover en esa palabra inspirada. Debemos tener esa relación y el que no lo ha tenido necesita anhelar que Dios le esté hablando constantemente. Porque en Job dice Job que Dios habla, pero no hay quien entienda, dice la palabra del Señor. O sea, eso es impresionante. ¿Cómo es que no entienda a qué se refiere? No está hablando con una mente natural, está hablando definitivamente con una comprensión del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, y para eso se necesita tener una comunión con Dios, ¿verdad? Porque Dios habla en sueños. ¿Cuánta gente nos vemos, hemos ministrado con mi esposa y nos dice, hermano, fíjese que tuve tal sueño, tuve tal otro sueño? Y bueno, Dios nos da la interpretación por su gracia, su misericordia, ¿verdad? Pero la idea de Dios es que cada uno de nosotros seamos desarrollados por el mismo Espíritu Santo para discernir la voz de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? No digo que en algún momento, pues, usted no se acerque a mi persona para consultar algún sueño, alguna visión que haya tenido. Por supuesto que no estoy diciendo eso, porque al final Dios nos levanta a nosotros, sus ministros, para poder bendecir al pueblo, mientras usted va alcanzando un discernimiento para poder entender y comprender cómo es que Dios habla, pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Pero realmente es el Espíritu Santo el que le va a ir encarrilando y le va a ir guiando para que entonces usted pueda comprender de una mejor manera la voz del Señor, ¿verdad? Y pueda entender esas diferentes formas en las que el Señor habla, ¿verdad? Y bueno, me recuerdo yo que llego al centro comercial, yo, mire, lleno de nervios, la aguja se quedó en algún momento paralizada, ya no pasó de allí porque obviamente ya no había gasolina, ese carro estaba caminando de verdad por fe, hermano, de verdad por fe. Cuando llego al parqueo, pues obviamente me estaciono y le digo, Señor, gracias,
porque me permitiste llegar a este lugar. Yo no sé con qué propósito lo hiciste. Le dije, pero gasolina ya no tengo. Este carro ya no sale de aquí, a no ser que tú me des una palabra, a no ser que tú envíes a alguien, porque Dios siempre ha dicho que Dios usa personas, ¿verdad? Dios usa personas. Así que me dijo el Señor y me habló audiblemente y me dijo, quiero que salgas del vehículo y entres al supermercado. Y entonces voy yo, llego al supermercado y me dice, ¿qué necesitas en casa? Y yo le digo, bueno, Señor, necesito, ve a buscarlo, me dice el Señor, y voy a buscar. Pero fíjese que sinceramente me faltó un poco la fe. Ya había tenido fe para escuchar la voz de Dios y guiarme por esa voz, pero no tuve la fe para agarrar una carreta en el supermercado y empezar a llenarla de lo que el Señor me había dicho, ¿no? No me dijo que la llenara, pero esa era la mía extra que yo tenía que dar para poder avanzar en esa fe. Sin embargo, hermano, le recuerdo yo que me dice el Señor en algún momento, me dice, hijo, después de haber ido a ver lo que necesitaba, le dije, Señor, yo necesito una cantidad de dinero. Y entonces me dice, voltea a ver. Y cuando volteo a ver, miro los cajeros. Y cuando veo los cajeros, el Señor me dice, quiero que vayas a uno de los cajeros y saques dinero de ahí. Pero yo había visto en visión la cantidad de 5,000 quetzales. De lejos, por supuesto. Y entonces me acerco al lugar y pues como era evidente, la mente de uno muchas veces quiere pensar en lo humano, en una solución humana, cuando Dios está pensando de otra manera, ¿verdad? Casi siempre es así. Mientras vamos aprendiendo a pensar como Dios piensa, y es lo importante uno de mantenerse en una comunión con el Espíritu Santo para aprender a ser más sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Y entonces recuerdo que había una persona delante de mí, pasa esa persona delante de mí, entonces llego yo, reviso la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de atrás, porque mi mente pensaba que de repente había una bolsa con dinero ahí de 5,000 quetzales. Pero no pasó, hermano, no pasó, no había una bolsa con 5,000 quetzales ahí. Y entonces me dice el Señor, mete la tarjeta y retira dinero. Entonces yo le digo, Señor, no tengo ni un centavo. Yo no sé si tú te recordás que no tengo ni un centavo. Yo no tengo ni un centavo. ¿Sí? Y el Señor me dice, hijo, quiero que metas la tarjeta y saques dinero. Entonces meto la tarjeta, hermano, y lo que hice en mi sabiduría fue sacar la cuenta, el estado de cuenta de mi cuenta, pues valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces vengo y cuando yo empiezo a retirar el dinero, perdón, a pedir la cuenta, pues me aparece que no tengo nada, que tengo la cuenta estaba sin fondos, estaba cero centavos, 0 quetzales. Y entonces le dije, Señor, ¿ya viste? No hay dinero en ese cajero, le dije yo. Y entonces el Señor me dice, hijo, me reprendió y me dijo, no te dije que vieras qué cantidad tenías. Te dije que retiraras dinero. Pero mira, hermano, cuando me dijo así fue un regaño del Espíritu. Fue un regaño de Dios. Y usted no sabe lo que es un regaño de Dios, nunca lo ha probado. De veras que al que tiene por hijo lo reprende. Y yo probé esa reprensión, hermano. Cuando de repente le digo, Señor, perdóname, porque yo sentí en el fondo que había pecado. Y le dije, Señor, perdóname por dudar, porque estoy oyendo tu voz y aún así estoy dudando. Perdóname. Y entonces meto la tarjeta y yo le pregunto, Señor, ¿cuánto puedo retirar de acá? Y entonces me dijo, hasta donde tu fe te dé, hijo, me dijo. Así que probé con los primeros 200 quetzales, que era lo que yo le había dicho ahí adentro en el supermercado, que era lo que yo necesitaba. Meto la tarjeta y ¿qué cree? El cajero me despacha 200 quetzales, sin haber tenido un centavo en la cuenta. Seguidamente de eso le digo, Señor, algo pasó conmigo, no lo comprendía mi mente. Pensé que estaba soñando, sinceramente no lo creí. Y entonces le dije, Señor, ¿puedo sacar más dinero? Y el Señor dijo, hasta donde tu fe te dé, hijo. Así que vine y empecé a retirar otra vez. Esta vez saqué 500 quetzales más. Y entonces, impresionantemente, el cajero me despacha otros 500. Así que le dije, volví a preguntar y le dije, Señor, ¿puedo sacar más? Y él me dijo, hasta donde tu fe te dé, hijo. Y resulta que entonces vino a mi corazón, en ese tiempo los cajeros solamente daban un límite de 2,000 quetzales. Y le dije, este cajero va a dar hasta 2,000 quetzales, Señor. Así que voy a retirar esos 2,000 quetzales. Vengo y pues hice todavía paulatinamente saqué algunos
algunos débitos porque no podía sacarlo todo de una vez, me dio un poco de temor, le soy sincero. Y de último saqué los últimos 1,000 quetzales para ajustar cabal los 2,000 quetzales. Pero al retirarme yo con los 2,000 quetzales, vino el Señor y yo sentía dentro de mí como que había pecado, hermano. Fíjese cómo en cosas tan sencillas, cuando uno aprende a tener una comunión con Dios, las cosas más sencillas se pueden volver un estorbo para la vida de uno. Y entonces, como lo es la duda, como lo es a veces la incredulidad, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y yo siento que había pecado. Yo le dije, Señor, porque siento que no estás contento, siento que como que hubiera pecado. Y entonces el Señor me dijo, hijo, te limitaste. Cuando recuerdo que la visión que Él me había dado sobre ese cajero era de 5,000 quetzales. Eso quiere decir que saqué 3,000 menos porque mi mente puso un límite. Dios no tiene límites, amados. La palabra creativa de Dios es tan grande que aún nuestra mente no logra comprender lo creativo que Dios puede ser. A veces creemos que Dios puede hacer alguna cosa con alguien más, pero no con nosotros, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me pasó por mucho tiempo. Pensaba que Dios podía hacer milagros por medio de alguien más y que necesitaba ser famoso para que Dios hiciera milagros maravillosos y creativos. Y créame, que Dios ha hecho milagros creativos a través de mi persona. ¿Por qué? Porque me atreví a creer y a pedirle a Dios de rodillas que quería ver esos milagros, que quería ver esa palabra creativa obrando a favor primeramente de mi vida y segundamente obrando a favor de sus escogidos. ¿Por qué digo de mi vida, hermano? Porque dice, recuerdes el gran mandamiento que Jesús dijo y que se resumía en la ley, en amarás a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pero también dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo voy a amar a mi prójimo tal y como yo me amo. Pero si yo no me amo, no voy a poder amar a mi prójimo. Si yo no me amo, no voy a poder ni siquiera amar a Dios, ni siquiera voy a poder honrar a Dios, porque no me amo. Entonces, yo creo que a la luz de la palabra debemos aprender a avanzar con la palabra creativa. La palabra creativa necesita de un ingrediente que es la fe. Por eso dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, nació primeramente en el corazón de Dios. ¿Cuántas cosas están en el corazón de Dios para la vida de ustedes? ¿Cuántas cosas Dios ha dado sueños, ha dado visiones? Quizá en algún momento tal vez ha recibido una palabra basado en la palabra del Señor, porque Dios también habla con textos en su palabra. A mí me gusta más que me hable con la Biblia, porque ese es el escrito está. Y entonces cada vez que hay cierto obstáculo para yo alcanzar lo que Dios ha dicho, yo digo, escrito está. Como Jesús, cuando fue tentado por Satanás, las 3 tentaciones dijo, escrito está. El escrito está tiene un poder impresionante, hermano. Entonces, amados, en este orden de ideas, yo quiero que leamos Primera de Samuel. Si me hace favor, para los que están escribiendo, pues ponga ahí Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y entonces quiero hablar acerca de Samuel. Samuel para mí representa justamente el nombre de este ministerio. Aunque acá dice discipulado Shekinah, pero Dios me dijo un día que Él me daría una unción como la de Samuel y al pie de la letra ha sido así, hermano. Al pie de la letra ha sido así. Así que yo quiero que esa misma unción, pues usted sea rodeado con esa unción, ¿verdad? Una de las cosas que caracterizó a Samuel es que él siempre fue fiel a la palabra del Señor. Hoy lo que Dios nos pide a nosotros como hijos es que seamos fieles a su palabra,
¿verdad? No perfectos, porque no somos perfectos, amado. No somos perfectos, pero sí que seamos fieles a su palabra, que procuremos ser fieles a su palabra, que en el momento de la habilidad, que en el momento de la tentación, lo primero que exista es una súplica, un ruego delante del Señor, de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos formó, el que nos hizo y el que quiere manifestarse a la vida de cada uno de nosotros. Así que yo quiero que leamos el capítulo 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice, no sé si alguien lo tiene para que podamos ser un poco más participativos, que lo quiera leer, si me hace favor, en lugar de ser democráticos. Alguien que lo quiera leer, mis amados, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Ustedes me dicen, ¿puede abrir su micrófono, amado? Yo cierro el mío, no tenga pena. O alguien que... Por favor, pastor, gracias. Dice la palabra de Dios, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Gracias, pastor. Mire qué impresionante el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Samuel. Da una revelación impresionante. Dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote en ese momento. Recuerde que Samuel era el hijo de Ana, la mujer que no podía tener hijos. Recuerde que era esposa del Elcana, ¿verdad? Que Penina era la otra mujer que tenía el Elcana, pero Penina tenía hijos. Y Ana pues era constantemente menospreciada por Penina, ¿verdad? Porque no podía tener hijos. Y entonces Ana en algún momento, si usted lee en los capítulos anteriores, lo animo a que lea los capítulos anteriores de 1 de Samuel, que le quede como tarea, una tarea del Espíritu para que usted empiece a indagar en la palabra de Dios. Y entonces resulta que Ana llega a un momento de frustración, en un momento de un alma angustiada porque no podía tener hijos, al ver que la otra mujer del Elcana tenía hijos y ella no podía tener hijos, pues obviamente, ¿verdad? Su reacción era una reacción de menosprecio, de su valor como mujer, no se sentía valorada. Incluso el Elcana le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, como dando a entender, ¿verdad, hermano? Es una pensada, pero como que daba a entender que Penina tenía 10 hijos, siempre del Elcana, pero Ana no tenía hijos, y entonces le dice, el Elcana lo que le dice su marido, le dice, mira, no te soy yo mejor que 10 hijos, como quien dice, que te baste con el amor que yo te tengo. Y es que, hermano, muchas veces no basta con el amor del esposo, la mujer vino para ser mamá, la mujer vino, es un vientre, no solamente físico, sino un vientre espiritual. Así que Ana llegó delante de Elí a llorarle y lloraba delante de la presencia de Dios. Y entonces Elí dijo, echa tu vino y vete, le dice. Y le dice, no, Señor mío, yo no soy una mujer borracha, en pocas palabras, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y entonces viene Elí y le dice, que el Señor haga contigo conforme a lo que le has pedido. Mira el poder de un sacerdote de ese tiempo. ¿Cuánto más no será ahora de los ministros del día de hoy, verdad? Y todos debemos de crecer en autoridad, todos debemos de crecer en gracia, todos estamos llamados a crecer allí. Y entonces resulta que aquí nos encontramos con que Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, el mismo que le había dicho a Ana que Jehová le concediera lo que le había pedido, y lo que le había pedido era un hijo. Y el hijo le puso por nombre Samuel, pero dio una promesa. Y dijo, ¿por qué estaba Samuel en la presencia de Elí? ¿Por qué ministraba a Dios? Porque le prometió Ana a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar todos los días al templo del Señor. Así que dice la Biblia que en el tiempo en el que ella quedó embarazada, pues en el momento en que ella dio a luz y finalmente, pues cuando fue destetado, ¿verdad?
lo llevó como parte de su promesa, lo llevó al templo. Y allá en el templo, pues se quedó de fijo prácticamente, ¿verdad? Se despegó de ese hijo, pero no la dejó Dios sin hijo, solamente con ese hijo. Ella dio un hijo y Dios le dio otros hijos más. Entonces, porque Dios es así, cada vez que a uno le da, Dios no se queda con nada, Dios siempre nos multiplica lo que damos. Entonces viene y por eso es que vemos a Samuel aquí que él ministraba a Jehová en presencia del sacerdote, ¿verdad? Y entonces me llama la atención lo que dice en el verso 1, porque dice, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Cómo así? Es decir, ¿cómo puede escasear la palabra de Jehová? ¿Cómo podría escasear en aquellos días? Dice, y no había visión con frecuencia. ¿Cómo podría escasear la palabra del Señor? Bien, la palabra escasear quiere decir que casi ya ni siquiera el sacerdote hablaba de la palabra del Señor. Escaseaba porque hay gente, amados, que son cristianos, ¿verdad? A veces nacidos de nuevo, empezaron con el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, pero por alguna razón empiezan a abandonar esa presencia, ese fuego. Y ese fuego hay que sostenerlo, amados. Cuando el fuego lo llena a uno, hay que mantener ese fuego. Es la responsabilidad de uno de mantenerse en esa llama ardiendo todo el tiempo, en esa presencia de Dios. Porque Jesús dijo, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Juan 14, Juan 15, léalo. Alejados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Entonces, no podemos dar frutos si no estamos injertados en la vid verdadera, que es Jesucristo, ¿verdad? Él es la palabra. De allí viene la vida con la que nosotros vivimos o deberíamos de vivir todos los días. Una palabra de revelación, una palabra donde haya abundancia de revelación, de palabra, donde haya comunión con el Espíritu Santo de Dios, con su presencia, donde haya manifestación constante, amados, manifestación constante. Mire, los tiempos son malos, la venida del Señor es cierto, por muchos años se ha predicado, desde los tiempos de muchos años, por ejemplo, de gente muy connotada como Guille Ávila, Luis Palau, de gente que llenaba estadios, amados, y que siempre no dejaban de predicar que Cristo venía. Hoy en las iglesias ya no se predica de que Cristo viene. Hoy les están enseñando a la gente a aterrizarse a la tierra, amados, cuando realmente debemos de estar conscientes que nosotros estamos cumpliendo un plan y un propósito de Dios sobre esta tierra, pero no para quedarnos a vivir en esta tierra por muy bien que nos vaya. Sí para que la disfrutemos, sí para que aprendamos a crecer en fe, sí para que aprendamos a dar fruto, sí para que aprendamos a vivir con el Señor tomados de su mano. Claro que sí, pero sabiendo, mis amados hermanos, que un día tenemos que irnos de esta tierra, que un día, si no es que el Señor viene pronto, tendremos que irnos un día, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que estar ahorita aferrado, arraigados a esa vid verdadera, ¿verdad? Que es el único que nos puede dar esa vida. De allí para adelante, fuera de él, no hay nada más, no existe nada. La gente podrá tener posesiones, pero he visto gente con muchas posesiones. He entrado a casas de millonarios juntamente con mi esposa. ¿Y saben qué? La gente más triste que puede usted ver. A veces decimos nosotros la gente que no tiene dinero, la gente que tiene menos, dice uno pobre. Pues fíjese que no. A veces hay gente que menos recursos tienen, pero viven felices. Quizá no tienen todo lo que un rico tiene. Quizá no tienen lo que tal vez nosotros tenemos. Hay quienes no tienen ni casa, hay quienes no tienen muchas oportunidades, pero hay quienes viven con alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la felicidad del hombre no depende de los bienes que posea, sino depende de ¿qué? Que nosotros estemos arraigados a Cristo, que tengamos esa confianza, que tengamos ese gozo, esa paz, no importa dónde estemos, ¿verdad? Y que aprendamos a que el Señor es nuestro sanador,
que Él va sanando nuestra alma, nos va liberando, pero que aprendamos a confiar en Él y a estar cimentados en Él, porque un día, no muy lejano, vamos a dar frutos. Fruto, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, ¿verdad? Son 9 frutos. Pero un fruto de fe, amados, es maravilloso el fruto de fe. No hablo del don de fe, porque también hay un don de fe. Hay un don de fe, hay un fruto de fe, ¿verdad? Y también hay varias facetas en los frutos, pero hoy no es el tema de los frutos. Lo que quiero decir es que tenemos que estar arraigados a Él. Cuando no estamos arraigados a la palabra, que lo vimos la semana pasada a la luz de la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, vimos que Él es el verbo. Él es el verbo hecho carne. Por medio de Cristo fuimos hechos. Fue hecho todo lo que se ve. Fue hecho de lo que no se veía, pero fue hecho por medio de Cristo. Y Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, dice, para el que está anotando, léalo. Pero dice, si me amáis, guardad mi palabra. Impresionante. Guardad su palabra, ¿qué es? Que estemos meditando en su palabra, amados. Cuando meditamos en su palabra, va a venir visiones, van a venir sueños, va a venir liberación, porque le estamos invitando a Jesús mismo a entrar a nuestro corazón de una forma manifiesta. ¿Cuántos de nosotros no queremos que Él se manifieste a nuestra vida? Todos queremos que se manifieste. Todos queremos que se manifieste en cualquier área de nuestra vida. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios, amados? ¿Cuánto tiempo tú estás de rodillas delante de Dios? ¿Cuánto tiempo estás tú pidiendo a Dios una palabra? ¿Cuánto tiempo tú estás en la palabra? Porque la palabra de Dios es la que nos va a sostener. Y perdón, todavía no estamos hablando de dones porque para mí y según la Biblia, esto es básico. Hoy mucho ministro se va detrás de las señales, ¿verdad? Se va detrás de las liberaciones, las sanidades, y Dios lo usa, y a veces se confunde. El ministro puede llegarse a confundir. Un día yo sentado en uno de los restaurantes de mi familia, hace mucho tiempo, mis padres tuvieron restaurante, y me recuerdo que yo llegué, pues yo estaba bastante joven, tenía tal vez como unos 21 años más o menos, y recuerdo que pues entré al restaurante de mis padres, me senté, llegué a trabajar, y de repente veo aquella gran luz a mi izquierda y veo al Señor y veo sus pies. Y se acercó y se sentó y me dijo, era el Señor Jesucristo. Y me dijo, hijo, yo te voy a usar para hacer cosas grandes. Voy a hacer milagros, voy a hacer prodigios, voy a hacer sanidades, voy a hacer liberaciones. No dijo tú vas a hacer, dijo yo voy a hacer por medio tuyo. Es impresionante, ¿verdad? Pero dijo, yo voy a hacer. Y luego dijo, pero no te equivoques, hijo. El hecho que yo te use no quiere decir que tu corazón es recto delante de mí. No se te olvide, hijo. Y sabe que esa palabra la he llevado por años, porque me recordó en ese mismo momento, aquel día que el Señor se aparece, cuando decía, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos toda clase de milagros. Mas yo os diré, jamás os conocí, obradores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque no abrazaron la palabra, porque no meditaron en la palabra, porque no crecieron en la palabra. Qué importante es crecer en la palabra, amados. Y a raíz de ahí viene entonces la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, en sueños, visiones, voz audible, ¿verdad? Así que es importante la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, sí, pero la manifestación del Espíritu Santo no se da si nosotros no empezamos a buscar su palabra. Yo no digo que nos volvamos teólogos. Yo soy licenciado en teología igual que mi esposa,
y seguimos estudiando, gracias a Dios. Pero no se trata de eso, se trata de tener una comunión con el Señor, una comunión que nos lleve a otro nivel de entendimiento, a ver la vida como Él la ve, a crecer espiritualmente, a aferrarnos y crecer en la vid verdadera que es Jesucristo. Mira, el Jesús que aparece en los 4 evangelios es un Jesús 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Porque Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin caída. Y entonces cuando usted lee en Apocalipsis y se le manifiesta el Señor Jesucristo al apóstol Juan, eso es impresionante la forma en que él se manifiesta. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro como de sol, en lo más fuerte del día, el sol, sus cabellos como blanca lana, ¿verdad? Sus vestiduras blancas. Decía, tenía también, dice, según lo que describe Juan, dice que tenía un cinto dorado en sus lomos, ¿verdad? Dice también que sus pies eran como bronce bruñido, refulgente, como en el fuego. Ese es el Jesucristo que venció. Este es el Jesucristo al que creemos usted y yo. Ese Jesucristo que dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante Él. Y yo digo, allá era profecía. Hoy toda rodilla se dobla delante de nuestro Señor Jesucristo. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Lo que sucede es que los que están en la tierra todavía tenemos un tiempo de libre decisión, ¿verdad? Pero los demonios tiemblan ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el que los derrotó y los venció. Él es la palabra. Cuando yo le hablo de abrazar la palabra, le estoy diciendo, abrace a Cristo, enamórese de Cristo, enamórese de la palabra, enamórese de Él. Pídale con todo su corazón que se manifieste nuestro Señor Jesús a su vida. Pero Él se manifiesta por la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Quiero que leamos más adelante, amados, y lo voy a llevar hasta el final de ese mismo capítulo 3, y con esto vamos terminando ya el tema del día de hoy. Vamos a llegar a... Aquí Dios le habla a Samuel siendo joven, y entonces Elí, algo amargado, le pregunta en el versículo 17, capítulo 3, verso 17 del primer libro de Samuel. Y le dice, Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Dios, por supuesto. Te ruego que no me la encubras, le dijo Elí. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habló, de todo lo que habló contigo. Mire qué impresionante. Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel, pero le voy a dejar de tarea que lea capítulo 3, no se lo voy a decir todo, pero sí le voy a leer lo que para mí es importante ahorita porque tiene que ver con el tema. Y entonces Elí, recuerdes que era el sacerdote, y entonces le estaba diciendo que le declarara que le había dicho Dios. Y entonces en el versículo 18 dice entonces, y Samuel se lo manifestó todo. ¿A quién? A Elí, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mire qué arrogancia. O sea, estaba tan apagada su lámpara, ya no tenía temor de Dios, hermano. Él ya no tenía temor. Él había dejado, si algún día había amado la palabra, porque se nota que sí había amado la palabra un día, abandonó la palabra. Y por eso inicia el versículo 1, que las visiones y los sueños eran poco frecuentes.
¿Por qué? Porque no había palabra, porque la palabra escaseaba. Usted quiere que haya abundancia de palabra, de revelación, de profecía. Usted quiere que haya, que haya manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la vida suya y la de su familia. Ame la palabra, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mi palabra. Y entonces dice en el 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuántos tienen promesa, amados? ¿Cuántos están pasando ahorita por situaciones complicadas? Tal vez están pasando como el Señor Jesús en medio de la tormenta, en medio de aquello que tal vez tú no entiendes por qué estás pasando una situación, una mala noticia. No quiere decir que tu vida se está terminando. Lo que quiere decir es que hay que aprender a reposar en la palabra del Señor. En eso hay que aprender. Hay que aferrarse a su palabra. Tienes que aferrarte a Cristo, a las promesas que Dios te ha hecho. Aferrarte a que se establezca su voluntad en tu vida. Y a decirle, Señor, si me equivoqué, te pido perdón. Ahorita no encuentro salida a este problema, pero hoy ruego delante de ti, humillo mi corazón, mi alma, para que por favor me des una palabra, para que me guíes en este momento de tormenta, en este momento que siento hundirme. Es el momento de abrazar la palabra. La palabra nos va a socorrer en medio de necesidad. Es Cristo. Jamás os dejaré o olvidaré. Estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Pero para que Él se manifieste, necesitamos buscar su palabra. Y entonces dice, no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando Dios te da una promesa, te voy a dar un consejo. Agarra una libreta y anota con fecha, día, hora. Escribe con lujo de detalles qué fue lo que Dios te mostró ahí. Porque va a haber un día que tienes que volver otra vez a leer esas promesas. No te quedes solo con la información de la mente, porque la mente olvida. Necesitamos hacerlo. Yo cuando descubrí esto, yo tengo anotado todo lo que Dios me habla. Ahí lo tengo anotado, siempre lo anoto. No dejo caer ni una sola palabra que Dios me haya hablado. La he dejado caer a tierra. Toda la creo. Y he visto el cumplimiento de cada palabra. Si no ha sido tal vez en el tiempo mío, ha sido en el tiempo de Dios, pero ha llegado siempre en el momento exacto. Y lo hemos visto con mi esposa. Hemos sido testigos de que el Señor siempre llega a tiempo, cuando se aferra uno a su palabra. Y entonces dice, en el 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mire qué impresionante. Todo lo que decía Samuel se cumplía, porque él permanecía fiel a la palabra del Señor. Y luego en el 21 dice, que es el último versículo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren que Cristo se manifieste a sus vidas? ¿Cuántos quieren conocerlo en otro nivel? Hay que leer la palabra. Pide al Espíritu Santo, porque este camino no se puede seguir solamente con manifestaciones de sueños, visiones que yo vi. No lo digo, nunca me burlo de las cosas de Dios, amados. Lo digo con todo respeto. Dios a mí me usa mucho con visiones, con sueños. La gente viene y me consulta muchas cosas y no tengo que esperar 20 horas de ayuno para que Dios me hable.
con respecto a algún asunto, asuntos delicados. Cuando lleguemos a los dones vamos a platicar de eso. Pero no necesito meterme a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios me hable. Mi vida es un ayuno completo. Me consagro juntamente con mi esposa para poder dar una palabra que venga de la boca de Dios y que se cumpla en el tiempo que debe cumplirse. Una palabra que sirva para levantar al caído. Una palabra que sea de consolación, de exhortación. Una palabra que sea limpia. Pero para eso el vaso debe estar limpio. Por eso muchos de ustedes, Dios los va a poner en un proceso de limpieza. Porque Dios puede usar vasijas de deshonra, sí. Pero la vasija de deshonra, pues podría salir la palabra adulterada. Mientras que la vasija de honra es una vasija limpia, que ha sido purificada por fuego, que ha sido limpia en su presencia. Y entonces qué rico oír esa palabra que viene de Dios. Sirve como un bálsamo para el alma. Sirve como una palabra de ayuda para aquel que se creía perdido. Eso es maravilloso, es maravilloso. No solo uno se siente bien, sino que también esa misma pureza que recibimos de Dios la podemos trasladar al que lo necesita. Podemos ser más eficaces en el trabajo en el que Dios nos ha puesto. Pero aquí se trata de ser mejores hijos. Aquí se trata de que todos somos hijos de Dios. Lo más importante es que tú aprendas a comunicarte con tu Padre Celestial. Y lo primero es abrazar la palabra, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la palabra. Así que cuando Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos, pequeños míos? Agrego yo, no lo dice el texto, pero yo sé que Jesús es muy amoroso y fue muy amoroso con sus discípulos. Y les dijo, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Cristo y el Padre son uno. Así que, pero para ver al Padre, dice la Biblia en Juan 14 y Juan 15, usted lo va a leer ahí, dice que no es que alguien vea al Padre, sino aquel a quien el Hijo le revele al Padre. Algunos oran el Padre Nuestro, pero realmente nunca han sentido a Dios como Padre, nunca. Solo lo han hecho de manera religiosa. Pero cuando viene la revelación al corazón, el Padre deja de ser aquella oración religiosa, se convierte en una oración maravillosa, una relación de padre a hijo, pero que empezó por una relación de aquel hijo con Cristo, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados, porque Él fue el que nos rescató, porque Él es el autor y el consumador de la fe, porque Él fue el que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, dice la Biblia. Así que pasamos a novedad de vida. Hermano, yo quiero terminar con este último texto y quiero decirle por último, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? No se trata de leer capítulos enteros, pero sí se trata de decirle, Señor, cualquier versículo que de repente salte en tu lectura diaria, la guardes y la atesores y estés meditando en esa palabra y en esa palabra que antes de leer tu Biblia tú le digas, o de repente el teléfono, porque como ahora hay aplicaciones de Biblia, ¿verdad? Tan bonita la tecnología, que de repente en el carro mientras estás esperando o estás con el aire acondicionado esperando en algún lugar, puedas decirle al Señor, Señor, Espíritu Santo, háblame, necesito una palabra tuya. Y que de repente aparezca una palabra que te habla justo en el momento exacto de tu necesidad. Esa palabra, anótala, medita esa palabra, porque esa palabra te va a hacer crecer. Esa palabra te va a dar fe. Esa palabra te va a limpiar. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra te va a ayudar en el momento más necesario. Pero necesitas tener una relación y desarrollar una relación
con Cristo. Y entonces el Espíritu Santo se va a manifestar a tu vida, ¿verdad? Así que yo les bendigo, mis amados, en el nombre de Jesús. Hoy hablamos de la palabra inspirada, y por eso tomé un poquito de una reseña de lo que se habló la semana pasada, de la palabra escrita, pero ustedes ven que al final de todo, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Ahí hay una palabra profética, ahí hay una palabra que está actuando constantemente. Y para nosotros necesitamos una revelación diaria, hermano. Necesitamos una revelación diaria de su palabra. Necesitamos crecer en fe, seguir creciendo en fe, seguir creciendo en los dones. Claro que es maravilloso, pero más que crecer en los dones, crecer en la comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo a favor de nosotros, los que vamos a alcanzar, heredar el reino de nuestro Padre, ¿verdad? Que todavía no lo hemos heredado, ¿verdad? Pero en algún momento lo vamos a heredar. Así que, mis amados, yo quiero abrir a preguntas. No sé, quiero abrir los micrófonos, para que si usted tiene alguna aportación, pues lo puede aportar, amado, ¿verdad? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, igual aquí ya vemos varios pastores conectados. Está el pastor Esaú Vázquez, está el pastor Germán Girón, ¿verdad? Podemos también solventar alguna duda, ¿verdad? Alguna pregunta que usted tenga, alguna inquietud, pues aquí estamos. Usted nos dice, el tiempo es para usted. Les voy a dar estos minutos para que preguntemos, los que quieran, pues todavía tengan alguna duda, ¿verdad? Así que abra su micrófono, ¿verdad? Y puede preguntar. Y si quiere dar no sé, alguna inquietud que tenga, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Este espacio es para usted, ¿verdad? Y para que el Señor se manifieste a favor de la vida de cada uno de ustedes. Así que les dejo abierto el micrófono. Ustedes tienen ahora la palabra. Amén, amén. ¿Con quién tengo el gusto, hermano? Ay, Maniliana. Maniliana. Amén. Me parece muy bonita la clase, ya que cada día aprendemos más. Amén. Pues porque hoy aprendí bastante. Gloria a Dios. Aprendí a tener paciencia, aprender a confiar en Dios cuando uno humanamente siente que no puede. Amén, así es. Pues eso que le pasó en el centro comercial, pues me encendió un poco la fe. Créanme que hay momentos que uno siente que no puede, pero así es. Dios ahí está. Es amén. fiel y verdadero su palabra. Amén, así es. Y cada vez que leemos su palabra nos inyecta. Amén. Y que nosotros mismos cometemos errores al no estar pendientes de su palabra para tener un nivel espiritual que de verdad esa atmósfera cambie, ¿verdad? Así es, gloria a Dios. Estas clases me parecen tan bonitas porque cada día aprendo más. Gloria a Dios. Que Dios la bendiga y que siga usando grandemente. Gracias, hermana Ileana. Amén. Estamos para servirles. No solo para mí, para todos los que estamos aquí, para mi familia, para todos. Gloria a Dios. Todo lo que aprenda acá. Amén. Gracias, hermano. Y Dios me lo bendiga a usted y a su esposa y a este proyecto tan lindo que empezamos. Gracias, hermana Ileana. Amén. Bendiciones para usted y toda su casa. Bendiciones. Sí, amados, la verdad es de que... Amén, amén. Amén. Les quiero comentar que la clase va a estar, hoy sí está siendo grabada. Esta la vamos a subir a un canal de YouTube. Ahora sí, esta clase sí, esta fue grabada. Y usted va a poder volver a bajar el video. Si lo quiere bajar, lo puede bajar. Si lo quiere escuchar, lo quiere convertir en audio, también lo puede hacer, ¿verdad? La idea, amado, es que aprenda a crecer en la fe del Señor, ¿verdad? Le estoy hablando a la luz de la palabra para que usted aprenda a cimentarse en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque creo que hoy se han levantado demasiadas situaciones, digo yo, tal vez doctrinas y modos de pensar que no son bíblicas. Suenan y tienen apariencia de espiritual, pero espiritual no tiene nada. Entonces, por eso estamos empezando estas clases, las estamos empezando con la base fundamental, que es la palabra. ¿Por qué digo la palabra? Porque todo empezó
A partir de Génesis capítulo 1, verso 1, quizá es donde dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero tuvo que haber habido una palabra, ¿verdad? Ahí empezó todo. Cuando Dios empieza a crear de lo que no se veía, empezó a crear lo que se ve. Amén, hermana Eliana, Dios le bendiga. ¿Alguien más, amados, que quiera aportar algo? ¿Están abierto el momento? Ya que ya vamos llegando casi al final de este momento de ministración de la palabra. O algún aporte, ¿verdad? Amén, hermano. Pastor Germán, no sé si quieres agregar algo. Si tienes algo en tu corazón, pues igual. Bueno, siervo, tal vez me gustaría así que saber un poco más sobre la palabra infalible. Amén. 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 Dar una explicación exactamente de la palabra infalible, qué significa. Amén, 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 mi pastor. Bien, cuando la palabra dice, la Biblia dice que la palabra es infalible, ¿verdad? Infalible quiere decir que no falla. Infalible quiere decir, dicho de otra manera, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca va a pasar. Va a permanecer todo el tiempo. Es decir, de eso vamos a hablar tal vez en algún momento. Hay mandamientos, hay leyes, hay principios, ¿verdad? Que no son lo mismo, ninguno, no son lo mismo. Pero la palabra del Señor fue establecida bajo principios, específicamente bajo principios. Por ejemplo, de ahí que es infalible, pues también otra de las características es que es inmutable, no puede cambiar, ¿verdad? No importa quién ejecute la palabra, le va a funcionar todo el tiempo porque es infalible, es decir, que nunca falla, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es un principio. ¿Por qué es un principio? Porque es algo que es parte de la naturaleza de Dios. Dios creó todo bajo el principio de que todo lo que se siembra, se cosecha. Bueno, en la naturaleza lo vemos, pero ¿y entonces Dios cómo sembró y cosechó? Cuando Dios da a su hijo unigénito, siembra a su único hijo, para ahora cosechar miles de almas, millones de almas. Fue un principio que aún siendo Dios, lo tuvo que cumplir él mismo. Entonces, infalible, no puede fallar la palabra del Señor, ¿verdad? No puede equivocarse jamás la palabra del Señor. Nosotros nos podemos equivocar quizá en una mala interpretación, quizá en ideas humanas, pero jamás la palabra de Dios va a fallar nunca, ¿verdad? Por ejemplo, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres con todo tu corazón, ¿verdad? Desde ese momento somos hijos de Dios. Es infalible, porque todo aquel que crea en Cristo Jesús con todo su corazón, con toda su mente, y lo acepte en su corazón, y dice la Biblia, y agrega Romanos, ¿verdad? Y que le levantó de entre los muertos, ¿verdad? Pues él ya está con la vida eterna. Solo que tiene que avanzar, tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que haber una evolución, porque no puede ser que solamente se reciba a Cristo y se queda en un proceso de stand-by o en un proceso neutro. No existe en Dios eso. Lo que existe es avanzamos o evolucionamos o involucionamos, ¿verdad? Pero Dios nos llamó para que evolucionemos, para que crezcamos con Él. Por eso la Biblia dice, al que venciere. El que venciere, ese será salvo, dijo Jesús. Entonces, quiere decir que todavía hay un recorrido que tenemos que caminar y correr, ¿verdad? Pero su palabra es infalible en el sentido de que nunca, nunca, jamás va a fallar. Nunca falla, ¿verdad? Amén, mi pastor. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte? Amén. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, duda? Amén, amén. Hermano, para el día, ahí dice, elija
A ver, mi hermano Gabriel. Qué bueno escuchar de tu vida. Dios te bendiga. A ver, mi hermano Gabriel, ¿qué te parece el discipulado? ¿Qué tal te pareció? Mi hermano Gabriel Bonilla no se ha dormido todavía. Bienvenido, amado. Gusto saludarte. No podía encender el micrófono. La poca costumbre. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas noches, amado. Gusto saludarte. Aunque un poco tarde, pero No importa. compartir aquí con ustedes y Amén. la verdad que me sorprende un poco lo que están compartiendo con nosotros, porque justamente este un grupo de alumnos, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Pinula. Ajá, gloria a Dios. Pues yo ahí sí que tenía el atrevimiento, ¿verdad? Y sí, incluso mis hermanos me han dicho que a veces no me van a despedir o algo porque yo he predicado el evangelio a mi grupo de estudiantes. y pues resulta, ¿verdad? Que compartiendo todo esto, pues Gloria a Dios. Dios habla de diferentes maneras y increíblemente, ¿verdad? Digo increíblemente porque para muchos es como impresionante que a veces no lo creen, pero Claro. realmente todo lo que yo escuché fue de predicar lo que es el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y eso hemos compartido y pues, o sea, Dios está dando por aquí, por allá y prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, Gloria a Dios. ese es el mensaje del evangelio que tenemos que llevar a donde quiera que vayamos. Amén. Pues, ahorita es la primera que ingreso, pues me pareció muy interesante en cuestiones de aprendizaje, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Amén. Lo que Todos aprendido, aprendemos. pues, hay que compartirlo allá afuera, porque una vez platicaba con el pastor Herman y con Cindy, Ajá. que la necesidad es tan grande que hay lugares donde nosotros vamos a predicar que Dios no quiere escuchar la palabra. Pues, Cierto. agarramos el ejemplo de Jesucristo porque él se pone como ejemplo, ¿verdad? Dice, imitadme a mí. Entonces, él predicaba, el que lo escuchaba, el que no, pues no lo escuchaba, pero siempre hay que seguir insistiendo un poco más, porque si no, no se cumple el mandamiento que dice el amor al prójimo, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, pues, es maravilloso poder compartir esto y incluso para terminar ahí un pequeño, por así decirlo, una anécdota que me acaba de pasar, de que Sí. a los jóvenes que yo les he estado hablando ahí en el instituto, pues, me dieron una actividad de uno que era famoso y después ahora es siervo del Señor, y pues fueron a ver cómo se llama, y lloraron, se evangelizaron, y ahora pues yo les puedo decir de que no solo lo que Dios ha hecho a través de mi persona, pues es, sino que a través de cualquier persona, pues Dios puede llegar al corazón de una persona. Amén. Eso es lo maravilloso del Señor, la sintonía que hay, no solo en nosotros, sino que en las demás personas que sí están haciendo lo correcto. Entonces, Amén. la gloria ahora sea para Dios. Gloria a Y Dios. seguimos sirviendo, ¿no? Porque eso es lo que se trata. Entonces, aquí estamos a la orden siempre para Amén, mi hermano Gabriel. para todo lo que se pueda en el nombre de Jesús. Amén, amado. Sigamos caminando con usted, mi querido pastor Willy. Gracias, amado. Dios te bendiga. Estamos a la orden aquí, Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a hablar esta noche. Gracias, igualmente, amado, a ti, a tu esposa, tu familia. Que Dios te bendiga. Sí, tenemos ya un canal de YouTube donde esta es la primera clase que ya estamos grabando formalmente, porque para ponerles al corriente a algunos que entraron ahora por primera vez o que entraron ya un poquito tarde, para comentarles que esto está siendo grabado y van a poder pues escucharlo completamente en el canal de YouTube. Yo les voy a enviar el enlace para que ya puedan ustedes pues ver el canal, identificarlo y después pues ustedes ya pueden ir buscando las clases, pues, ¿verdad? De cada lunes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, hora Guatemala. En Estados Unidos va dependiendo del área donde esté, ¿verdad? Pero por eso es que enviamos un segundo horario para poder incluir pues los horarios de Centroamérica. Próximamente vamos a poner también los horarios de Sudamérica y de Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Así que este es un canal para el cuerpo de Cristo, interdenominacional, es para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y sí, amado Gabriel, lo que él decía, lo que el hermano Gabriel decía, es una gran verdad. Dios está hablando lo mismo cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo. Él está hablando lo mismo aquí en la China y donde quiera que sea.
Su palabra es la misma. Y es donde estamos hablando ahí, un tiempo kairos, un tiempo de la voluntad de Dios, porque Dios está llamando a su pueblo, ¿verdad? A consagración, a santidad, a búsqueda, a comunión con Él. Entonces, hermano Gabriel le sorprendía porque realmente siempre hemos estado conectados a esa nube profética de Dios, amados, de Dios. No tiene que ver con X o Y iglesia, tiene que ver porque en lo que el mismo Señor escribió por su profeta cuando dijo que su gloria llenaría toda la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces esa es una sintonía del Espíritu a nivel mundial, que el Señor está llamando a sus escogidos, está llamando a su pueblo a consagración y a que le conozca, le está haciendo una invitación para eso, ¿verdad? Y la forma de conocerle es pues como lo expusimos anteriormente. Así que gracias, hermano Gabriel, por tu intervención. Que Dios te bendiga. Te esperamos y todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Guatemala, repito, y a tu familia, por supuesto, ¿verdad? Ahí estamos siempre en sintonía. Y si en algún momento no pueden, alguno de ustedes, pues vamos a tener la grabación en YouTube. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Muchas gracias. Nosotros estamos para servirles igualmente. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Grandemente y poderosamente. En el Espíritu estamos carnal para poder ser bendecidos poderosamente. Amén, mi hermano. Feliz noche, mi hermano Gabriel. Amén. Bendiciones. ¿Alguien más, mis amados? Por último, mi hermano José Adolfo Arias. Dios te bendiga, amado. Gusto saludarte. Buenas noches, amado. Amén. Gloria a Dios, amado. La idea es equipar a los santos. Amén. Amén, amado. Amén, amén. Un gusto saludarte. Que tengan buena noche y gracias, José Adolfo. Un gustazo saludarte. Qué bueno tenerte aquí. Pues alguien más, amados, no sé, yo creo que ya la puerta se nos cierra porque ya cumplimos yo lo puse de 8 para 9:30, pero no vamos a llegar hasta las 9:30. Yo creo que casi estamos llegando casi a los 23, 1:23, ¿verdad? Si alguien más, amados, quisiera aportar algo, pues ahorita es el momento, ¿verdad? Y si no, pues damos por concluida la clase, no sin antes orar, por supuesto, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Amén, amén. Bien, entonces mis amados, acompáñenme a orar. Padre Santo, gracias por este momento, gracias por esta hora, 20 minutos, Señor. Te pedimos, yo te pido muy particularmente, Señor, como sembrador de esa semilla, de esa preciosa semilla, Señor, que sea, Señor, declaro que todos son buena tierra en este lugar, Señor, porque no fueron escogidos al azar. Tú sabes que hemos trabajado con cada familia, hemos trabajado con cada uno de los participantes en este lugar, Señor, y sabemos que son buena tierra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido particularmente lo que tú me hiciste saber, que te manifiestes a la vida de cada uno, Señor, en el área que lo necesite. Si es en sanidad, si es en liberación, si es en la parte económica, si es en la parte familiar, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas un milagro, Señor, que te manifiestes a causa de tu palabra, Señor, en la vida de cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Que la presencia tuya se haga manifiesta, Señor, en cada casa, en cada lugar, en cada hijo, en cada hija tuya, Padre Santo. Que les des victoria, Señor, en medio de su situación. Que les ayudes ahí donde están, Padre Santo. Que les des y los llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que guarda, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Que sean guardados cada uno de ellos, Padre, en tu palabra.
Tú, Señor Jesús, cuando estuviste en la tierra dijiste, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Guarda cada uno por nombre tu propósito, su destino, Señor. Guarda a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Envía ángeles alrededor de ellos, alrededor de sus casas, Padre, y que se active, Señor, lo profético sobre la vida de ellos más poderosamente, que seas tú el que se manifieste a causa de la palabra, Señor, revelada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro que todos y cada uno de ellos están rociados con la sangre de Jesucristo y preservados y guardados para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplico, Padre, que escuches cada corazón y que te manifiestes a la vida de cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, Padre, porque tú vas delante de ellos como poderoso gigante, Señor. Tómalos de su mano, Señor. Tómalos de su mano, Padre, y aderezas mesa con algunos. Tu palabra dice que aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, Padre. Algunos están siendo angustiados, pero hoy te pido que tú les sirvas la mesa, Señor, en el nombre de Jesús, que les des la paz que necesitan, Señor, y que les des la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sea atado todo demonio que esté estorbando cada familia, Padre, cada propósito. Sea expulsado Satanás de donde quiera que esté metido, Padre, y que, Señor, sea atado de pies, de manos y de boca y expulsado en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que así sea, Padre. Envía tus ángeles de fuego alrededor de cada uno de ellos, Padre. Envía a tu arcángel Miguel a devastar toda obra satánica, toda obra de tinieblas, Señor, y que se rompa todo poder demoníaco en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, liberación en sus mentes, en sus corazones, en sus almas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaro que cada alma de las que se han conectado hoy son tuyas, te pertenecen porque son tus hijos, porque son tuyos, porque los pagaste en la cruz del Calvario, porque están rodeados por tu Espíritu Santo, y tú terminarás la obra, Señor, para este tiempo, para este mes de julio, aún lo que queda y agosto, Señor, de lo que tú has planeado, Señor, en tu libro. Yo te pido, Señor, que hables y digas la palabra que está escrito en ese libro de las obras, Padre, con fecha, hora, Señor, y año, en el nombre de Jesús. Y que todo estorbo sea quitado de la vida de tus amados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les bendigo, amados, en el nombre de Jesús, y que tengan una muy buena noche. Y estamos entonces, no es un adiós, pero sí un hasta pronto, como dicen, ¿verdad? Así que les bendigo en el nombre de Jesús, mis amados. Que tengan un buen descanso, que el Señor les siga hablando en el nombre de Jesús. Bendiciones, Pastor Esaú. Un gusto saludarte siempre. Y bendiciones a todos. Bendiciones.